Damos gracias al Señor por estos tiempos, por lo que está haciendo. Damos gracias al Señor por esta nueva investigación, esta nueva sección, perdón, que hemos empezado. Esta es una nueva sección que Salomón ha iniciado, ya ha dejado los contrastes, ya ha pasado de comparar. Ahora ha pasado algo muy, muy importante, consejos. Empezamos con consejos, unas recomendaciones, unas sugerencias, pero ojo, son recomendaciones, son consejos, son sugerencias, pero son advertencias. O sea, esto que nos va a decir viene con advertencias. La sección que vamos a empezar a estudiar, si Dios permite, lo terminaremos el próximo domingo. Vamos a empezar desde Eclesiastés capítulo 8, versículo 2, hasta Eclesiastés capítulo 8, versículo 7, pero lo dividiremos en dos secciones, pues por causa del tiempo. En esta mañana vamos a ver eh, Eclesiastés capítulo 8, versículos 2 al 4 y el próximo estudio veremos 5, 6 y 7. Es muy importante llevar el consecutivo y estudiar la escritura en su contexto. Vamos a leer primero Eclesiastés capítulo 8, versículo 2 hasta el 7 y vamos a estudiar 2, 3 y 4. Y vamos a orar. Entonces, voy a leerlo en esta mañana en la Reina Valera 1909. 1909. Dice así la palabra de Dios. Yo te aviso que guardes el mandamiento del rey y la palabra del juramento de Dios. Versículo 3. No te apresures a irte de delante de él, ni en cosa mala persistas, porque él hará todo lo que quisiere. Pues la palabra del rey es con potestad. ¿Y quién le dirá qué haces? El que guarda el mandamiento no experimentará mal, y el tiempo y el juicio conoce el corazón del sabio, porque para todo lo que quisieres hay tiempo y juicio, mas el trabajo del hombre es grande sobre él, porque no sabe lo que ha de ser, y el cuando haya de ser, ¿quién lo enseñará? Ese es el texto que vamos a estudiar. Esa es la porción que nos corresponde. Vamos a empezar desde el 2, pero primero pongamos este tiempo en las manos de Dios. Padre, agradecidos estamos contigo por esta mañana, por este tiempo. Gracias por los que nos están escuchando en este momento, Señor, por aquellos que van a ver luego en las redes sociales. Te pedimos por ellos, Señor. Te pedimos porque seas tú ayudándonos a cada uno de nosotros, guiándonos a cada uno de nosotros, porque es tu palabra, Señor. Salomón va a empezar a aconsejarnos, pero sabemos perfectamente que toda la escritura es inspirada por Dios. El consejo viene de ti. Señor, sabemos que cuando Salomón lo escribió, él decía si querían o no, mas sabemos perfectamente que es palabra de Dios y para nosotros es un sí y es un amén. Por eso te pedimos en esta mañana, Espíritu Santo, que dirijas lo que vamos a decir en el nombre de Jesús. Amén y amén. Entonces, versículo 2. Te aconsejo que guardes el mandamiento del rey y la palabra del juramento de Dios. El estudio de hoy o la prédica de hoy comienza con esta palabra. Te aconsejo. Si notamos el consejo, lo que dice Salomón es esta opinión o esta sugerencia o estas ideas que te voy a dar son para hacer o para no hacer. ¿Listo? Eso es lo que está diciendo Salomón. Salomón nos va a seguir insistiendo entre un tema que para él es muy importante. Él es sabio, pero está siendo necio. Entonces el tema en sí de Eclesiastés no ha cambiado, no tendría por qué hacerlo. Sabio y necio. Ese es el tema de Salomón, aún en medio de sus consejos. Porque más adelante dice, el que guarda el mandamiento no experimentará mal, y el corazón del sabio discierne el tiempo y el juicio. El consejo de Salomón es, yo creo que debemos obedecer al rey, si así lo hemos jurado ante Dios. Entonces tú me vas a preguntar a mí, listo, yo voy a obedecer al rey, pero ¿en qué momento lo juré? ¿Por qué lo juré? ¿Yo cuándo dije eso? A mí no me parece. Es más, yo ni siquiera he hecho un juramento.
Son preguntas válidas que la escritura responde que tú y yo, desde el momento en que decidimos poner nuestra confianza en Cristo, hicimos llamémoslo acuerdo. ¿Listo? ¿Cuál es el acuerdo? Cristo te salva, nosotros le obedecemos. Eso es como, si tú tienes ahí un título, si quieres un título es, yo te salvo, tú me obedeces. Ese va a ser el título. Esa va a ser la frase clave que va a marcar estos versículos. Yo te salvo, tú me obedeces. Por favor, acompáñame por un momento a Proverbios, capítulo 24. Proverbios 24, 21. Proverbios, capítulo 24, versículo 21. Recordemos, yo te salvo, tú me obedeces. Teme a Jehová, hijo mío, y al rey. No te entremetas con los veleidosos. Lo que el proverbista enseña y toda la escritura nos está diciendo a nosotros es, tenemos que tener lealtad al rey. Ah, pero yo no tengo rey, pero tienes un presidente. No me parece, no me importa. Perdón ser tan cruel, pero es palabra de Dios. Tenemos que hacerlo, es conveniente, porque este hombre es el delegado, es el comisionado de la sabiduría del Señor, pero no le veo nada de sabio. Él sabe porque lo hizo. Esto incluye, y esto que está diciendo aquí Salomón, incluye no juntarse con personas veleidosas, inconstantes, caprichosas. ¿Notamos el consejo? Es más, ya podríamos terminar la prédica, la enseñanza. Lo que Salomón nos está diciendo es, hey, atiende el consejo que Dios te está diciendo. Bueno, ok, voy a atender el consejo que Dios me está diciendo. ¿Cuál es el consejo? Que guardes el mandamiento del rey. Ah, ¿solamente eso? Dice, no. También te está diciendo no te juntes con las personas que hablan mal de la autoridad puesta por Dios. Con esas personas que no estén de acuerdo con los que quieran o con los que quieren buscar abrogar la palabra de Dios. Con esas personas que sí están de acuerdo, tumbar, derrocar o destituir el gobierno de, llámese Salomón, llámese Nicolás, llámese Tabito, llámese Cristina, llámese como quiera, el de nadie. Un creyente no está aquí para tumbar gobiernos. Miren, el apóstol Pedro utiliza este mismo versículo para que todo creyente del Nuevo Testamento, porque tú me puedes decir, no, eso era el antiguo, eso era reyes, no. Mira lo que dice Primera Pedro, capítulo 2 versículo 17. Primera Pedro 2 17. Primera palabra, honrad a todos. Segunda palabra, amad a los hermanos. Tercera palabra, temed a Dios. Cuarta palabra, honrad al rey. Nosotros, como creyentes, como personas que predicamos el Evangelio, como personas que tenemos a Cristo como nuestro Señor, debemos ser ciudadanos que cumplen las leyes. Sin embargo, si las leyes de los gobiernos humanos violan la voluntad revelada de Dios, entonces el creyente tiene que obedecer a Dios sin importar el castigo que la ley imponga. ¿Qué está diciendo Salomón? Guarda el mandamiento del rey y eso por causa del juramento que pronunciaste delante de Dios. Hermanos, por favor, tú que me estás escuchando en este momento, si tú eres una persona que estás controlada por el Espíritu Santo, lo que la Escritura nos está enseñando por doquier es que tenemos que tener en alta estima al gobernante que Dios eligió. Mira, tú y yo tenemos que tener subrayado en nuestras Biblias Daniel capítulo 4 versículo 26. Es algo que nosotros tenemos que tener claro. El cielo es el que gobierna. El cielo gobierna. Pero es que a mí no me parece este gobierno. Miren, no podemos cumplir mecánicamente a Dios, porque si no esto sería una rutina. Y una rutina bastante fuerte, una rutina bastante triste, una rutina bastante angustiante.
Tenemos que hacerlo con una actitud de respeto y obediencia por lo que Dios ha establecido. Es Dios quien da los mandamientos y es Él quien castiga la desobediencia. En mi interior puede haber miles de cosas contra la persona que Dios eligió. Sin embargo, Dios demanda que debemos tributar al rey, al emperador, al gobernante, al presidente, a nuestros padres, a nuestros jefes, el respeto que su alta autoridad requiere, sabiendo que el poder y la autoridad es de Dios. Ay, no me gustó mi papá. ¿No será que lo pueden cambiar? Es Dios quien lo ha investido de esa autoridad y debe ser respetado y obedecido. ¿Saben que fue Simón Bolívar en un reglamento provisorio allí en el Palacio de Gobierno de Angostura en 1819 que escribió estas palabras? Guárdese, cúmplase, ejecútese, publíquese e insértese. Es así de simple. Ya lo escuchamos, no me parece. No, no interesa. Guárdese, cúmplase, ejecútese, publíquese e insértese. Dios lo dijo a su pueblo. Publíquese, comuníquese y cúmplase. Ya está. Su pueblo obedece. Publíquese, comuníquese y cúmplase. Recordemos el trato. Recordemos el acuerdo. Cristo nos salva, nosotros obedecemos. Dios dice, es malo, perverso, corrupto, malvado, cruel y no es digno de respeto. Pues el Señor dice, no lo respetes por lo que está haciendo, respétalo por su cargo, porque fue Él quien lo puso. O sea que fue el mismo Dios quien, sí, sí, y siempre lo ha hecho con un motivo. Porque yo quiero hacerle una pregunta en esta mañana a las personas que nos están viendo, que nos están escuchando. Si la persona que en este momento se encuentra no estuviera, ¿qué habría? Y la respuesta es clara, habría anarquía. No habría estado. Viviríamos en desorden por ausencia y por ende hubiese ruina. Ahora bien, una persona que tiene el Espíritu Santo nunca participaría del alzamiento colectivo y violento contra el poder establecido por Dios. Jamás. Pero es que a mí me parece que la situación es, Salomón lo dijo. Ahora, para Salomón pudo haber sido muy útil estas palabras, él era el rey. Para Salomón tú dices, no, pero es que Salomón un rey malo, acuérdate de la historia, Salomón, ¿sí? Listo, perfecto. Quieto, Salomón. Salomón lo dijo. Pero mira cómo Pablo lo afirma y lo amplía en Romanos capítulo 13. Vamos por favor a Romanos capítulo 13 y este capítulo tiene que quedar grabado, guardado en el corazón del creyente para que estemos orando por favor por las autoridades. Romanos capítulo 13. Sométase. 13:1. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo, por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia, pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a este mismo. Mira lo que dice el versículo 7. Pagad a todos los que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto y al que honra, honra. No son solo determinadas o determinados o varios mandatarios. Todo está ordenado por Dios. No hay autoridad sino de parte de Dios, aun cuando los mandatarios crean que están haciendo las cosas a su manera, debemos reconocer que el cielo gobierna. Yo te salvo, tú me obedeces. Muchos creen que el gobernante está haciendo lo que le plazca, pero debemos recordar que Dios es fiel y hará lo que dice que hará, como dice que lo hará y cuando dice que lo hará.
no hay excepción. Es Dios. Dios no cambiará para adaptarse a nosotros. Ese es el problema. El problema es que Dios no cambia. Es el Dios de la historia, es el Dios creador, es el Dios que está llevando a este mundo a su perfecto plan y nos enseña que toda autoridad ha sido establecida por Él y debemos obedecerla. Ahora bien, en la Biblia hay ejemplos de desobediencia a las autoridades. ¿Recuerdas alguno? En la Biblia hay, sí, Caín cuando mata a Abel porque no respetó al papá. ¿Cuál otro? Hay varios. Vamos por favor a Hechos capítulo 5. Hechos capítulo 5, recordemos, los apóstoles están predicando el Evangelio y esto es algo muy importante. Esto es algo muy importante porque aquí en Hechos capítulo 5, versículo 20, para tener un pequeño contexto, 20 y luego saltamos al 25, habla de que ellos, los apóstoles, puestos en pie en el templo, estaban anunciando todas las palabras de esta vida, o sea, el Evangelio. Y en 25 dice, pero viniendo uno, les dio esta noticia. He aquí, los varones que pusisteis en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia porque temían ser apedreados por el pueblo. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó diciendo, ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. La clave de esta desobediencia está en el verso 20. Ellos estaban predicando el mensaje de salvación. Ellos estaban predicando el evangelio. Miremos el versículo 28, están llenando a Jerusalén de de vuestra doctrina, de esa enseñanza que se da sobre Jesús el Cristo. Miren, damas y caballeros, cuando es por causa del evangelio se vale. Cuando es por causa de la doctrina del evangelio se puede. Pero si no es así, tenemos que obedecer a la persona que Dios estableció. Si no lo hacemos o si no creemos a la escritura, esto se volvería una contradicción. Porque sería entonces lo que yo pienso, lo que yo creo, lo que a mí me parece. Obedece al rey, porque así lo juraste ante Dios. Salomón lo plantea como consejo. ¿Listo? Pedro, Lucas, el escritor de Hechos, lo está formalizando. ¿Listo? Pablo lo amplió en Romanos 13. Pero vengan, ¿qué piensa nuestro Señor? O sea, Salomón, Lucas, Pablo, el mismo Pedro allí en su primera carta. Ahora, ¿qué piensa nuestro Señor? ¿Qué es el más importante de todos? Perdón, Marcos. Marcos capítulo 12. Marcos 12, por favor. Marcos capítulo 12, versículo 13. Dice así la palabra de Dios. Y le enviaron algunos de los fariseos y de los herodianos para que le sorprendiesen en alguna palabra. Viniendo de ellos, le dijeron, Maestro, sabemos que eres hombre veraz y que no te cuidas de nadie, porque no miras las apariencias de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. ¿Es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? Mas él, percibiendo la hipocresía de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis? Traedme la moneda para que la vea. Ellos le trajeron una moneda y les dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Ellos le dijeron, de César. Respondiendo Jesús les dijo, dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y se maravillaron de él. Si ven que lo tratan como un hombre veraz ahí en versículo 14, conocen la reputación del Señor, conocen su integridad. No importa que la gente lo diga con tono irónico o con hipocresía, era la verdad. Lo que buscaba esa gente era un motivo para incriminar a Jesús ante las autoridades romanas o ante el liderazgo religioso. ¿Es lícito pagar impuesto? A hoy sería, óyeme, es lícito obedecer a don
Es lícito orar por don. Lo que ellos querían era que Jesús, nuestro Señor, apoyaría una rebelión. Eso era lo que ellos estaban esperando. Un motín, una revuelta. La primera línea judía a cargo de un tal hijo de José. Y lo hicieron de la forma más sencilla, el pago de impuestos. Pero miren, quienes lo hacían eran los herodianos. Qué curioso. Los herodianos eran un partido político judío que apoyaba a Herodes. Y Herodes era el gobernador del momento. Eso nos lleva a pensar que la pregunta no era tan sencilla como parece. El Señor, nuestro Dios, está respondiendo sin favoritismos. Y esta es la enseñanza de hoy. ¿No te agrada el gobernante? Perfecto. ¿No te agrada el presidente? Perfecto. ¿No te agrada el jefe? Listo. No te agrade. Ora por él. Sin embargo, debes obedecerlo. Lo aceptamos el mismo día que Dios nos salvó. Yo te salvo, tú me obedeces. Solo no mostremos favoritismos, solo no mostremos bandos. Miren, la palabra es facción, facción. Facción es ese grupo que toma parte en una guerra o en un enfrentamiento. Esto ya se volvió una guerra y un enfrentamiento. Familias están divididas por hablar de o por tomar partido en. Sin embargo, todos los que vivían en esa época estaban obligados a dar al gobierno lo que le pertenece. No era una opción. Hoy, ¿será que tenemos opción? Con esta respuesta de nuestro Señor, nos vemos en la obligación de obedecer las autoridades establecidas por Dios. ¿Qué tal el consejo? Oye, si pudieras dar un consejo, ¿cuál consejo darías? ¿Qué tal este? Perdona rápido. La vida es corta como para tener odios. Ese lo encontré por ahí. Está en Facebook. Toda persona que pone en práctica los consejos le va bien. ¿Otro consejo? Mira otro consejo. Versículo 3 de Eclesiastés capítulo 8. No te apresures a irte de su presencia. No te unas a una causa impía, porque él hará todo lo que le plazca. ¿Qué tal ese consejo? Debemos poner en práctica los consejos. Si lo hacemos nos va a ir bien. ¿Qué pasará si no lo hacemos? Recuerda lo que dijo Simón Bolívar. Publíquese, comuníquese, cúmplase. Un consejo sabio. Escucha la palabra de Dios, vívela. Pues, ¿qué tal ese consejo? Recordemos, la escritura siempre nos ha enseñado de a dos. Siempre. La puerta ancha, la puerta estrecha, el camino amplio, el camino estrecho. Sabio, necio, vida, muerte. Pregunta en esta mañana, ¿por qué utilizamos un consejo? La contraparte. ¿Por qué no utilizamos ese consejo? La respuesta puede ser porque me gustó el consejo que me diste, lo voy a hacer. O no, no me gustó para nada ese consejo que me diste, me parece absurdo, me parece comprensible. No, me pareció incomprensible, me pareció un consejo normal. No, 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 pero más bien anormal. Tú puedes ponerle el consejo que quieras a una persona, o perdón, la respuesta que tú quieras al consejo de una persona, pero si el consejo lo da la escritura, si está puesto en la palabra de Dios, que son sus pensamientos plasmados en esas hojas, ¿qué hacemos? ¿Por qué no lo utilizamos? ¿O por qué lo utilizamos? Solo hay dos razones. Solo hay dos razones para que nosotros no obedezcamos a la escritura. No lo aplicamos a nuestra vida por orgullo. Es que yo sé más que Dios. Y entonces Dios se equivocó al elegir a este gobernante. Número dos, es que somos obstinados. Somos un poquitico obstinados. O sea, mi opinión, mi decisión va por encima de los argumentos razonables de la palabra de Dios. Eso es ser obstinado. Sin embargo, cuando le creemos a Dios, nuestro espíritu es un espíritu dócil, sumiso, obediente, disciplinado. Hey, hemos hablado con alguna persona que se encierra en sus propios pensamientos y así vea que todo está mal, sigue insistiendo en que todo va bien. Recordemos los consejos de Dios. Es que los consejos de Dios no son iguales a los que da un simple mortal. Los hombres de pronto te lanzan una sugerencia, una insinuación. Te recomiendo que hagas esto. Una vez un hombre estaba comiéndose un amigo le invitó a comer una pizza.
y llega la chica, le dice, ¿pizza de qué quiere? No, por favor, una pizza mexicana. Entonces, en medio de la pizza, estaban comiendo, el hombre le dice, oye, ¿te puedo dar un consejo? Entonces, el hombre toma su pizza y le dice, ¿sabes cuál es la diferencia entre el consejo que me vas a dar y esta pizza? Que la pizza yo la pedí. Tú verás si lo haces o no. Tú verás si lo tomas o no. Tú verás si lo escuchas o no. Pero no es así con Dios. No es así con Dios. Dios dice, debes hacerlo. Es una obligación, una exigencia. ¿Qué pasa con una persona que no cree en Cristo y muere? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con una persona que no ha aceptado el Evangelio de Jesucristo en su corazón? Pues se va para el infierno. Ya está. No es opcional. ¿Qué dilema donde nuestro Dios fuera un, bueno, ¿te portaste bien? Bueno, ¿llevaste? Bueno, ¿hiciste? Bueno. No, Dios no está sugiriendo, Dios no está recomendando. Lo que Dios está diciendo es, publíquese, comuníquese y cúmplase. No trates de evitar cumplir con tu deber, ni te juntes con, con los que conspiran maldad, porque el rey puede hacer lo que se le antoje. Pregunta. ¿Toda la escritura es inspirada por Dios? Todo depende de tu respuesta. Si tu respuesta es sí, significa que tenemos que cumplir con el deber de respetar a las autoridades y no conspirar contra él. Es una orden para el cristiano. Es un consejo de Salomón. ¿Útil? No sé. Si tu respuesta es no, sería muy inútil. Sin embargo, el consejo de Dios es el único que da lucidez, juicio verdadero, sensatez. Contrario a esto, mi propio consejo trae confusión, desorden, turbación. Imagina por un momento este versículo. Mira, mira, mira. O sea, a ver, eh, Salomón lo dijo, lo dio como consejo. Luego Pedro no lo afianzó. Luego lo leímos en Hechos a través de un historiador como Lucas, que es lo que no se debe hacer. Luego Pablo nos lo viene diciendo, nuestro Señor lo reafirmó. Y mira lo que dice Pablo en 1 Timoteo capítulo 2 versículo 1. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes, por los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Mira el versículo 3, porque esto es bueno y agradable delante de nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. El cristiano es gente que ora. Ojo con esto. Ora sin distinguir quién es el mandatario. Ora sin recriminar quién es el gobernante. La escritura nos dice que es apremiante, necesario que oremos por los líderes, para que se arrepientan de sus pecados y se acojan al Evangelio. Voy a poner un ejemplo. En esta mañana solamente vamos a predicar acerca de 1 Timoteo capítulo 2 versículo 1. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, peticiones y acciones. Sin embargo, vamos a publicar este video más adelante en YouTube. Vamos a publicarlo y entonces ponemos ahí que sí, que oremos. Y más adelante hablo o coloco alguna lámina, algún meme, algún blog, alguna cosa mala sobre el gobernante. ¿Es acorde? ¿Es coherente? ¿Es lógico? Lo que la escritura nos da son consejos prácticos de vida, que si los hacemos viviremos y seremos testimonio. ¿De qué sirve publicar en redes sociales que somos de Cristo si solo vivimos lo que nos conviene o nos gusta? Eso es incoherente. Ah, entonces debo publicar cosas a favor del gobierno, agradecer lo que el gobierno está haciendo, aplaudir la gestión del gobierno. Tampoco. Pero si decimos que, como dice Daniel capítulo 4 versículo 26, el cielo gobierna, ¿será que es sensato publicar cosas negativas de la persona que Dios escogió? No salgas de su presencia con demasiada rapidez, porque Él puede hacer lo que se le antoje. Si el señor gerente te da una orden, es cúmplase.
sea buena o sea mala, afecte o no a la población, se cumple y ya está. Es una orden de gerencia, ya está. ¿Qué ganamos como cristianos en debatir algo que se va a ejecutar? Tenemos que cumplir las órdenes, primero porque es Dios quien colocó esa autoridad. Segundo, ¿quién quita? ¿Quién quita? Es que uno no sabe, uno no sabe. ¿Quién quita que se salve por causa de nuestra actitud? Porque de algo estoy seguro, con llevarle la contraria no se va a salvar. Y contrario, el Evangelio de Cristo es burlado. ¿Quieres que se burlen del Evangelio de Cristo? ¿De verdad quieres? Sigamos. No, sigan publicando cosas contra el gobierno. ¿Quieres que se burlen del Evangelio de Cristo? No recibamos este consejo de la Escritura. Cerremos nuestros oídos a la palabra de Dios y sigamos adelante siendo contendientes con las autoridades. Debemos ser coherentes. No podemos decir soy cuando en realidad no soy o creo que lo soy porque digo que lo soy. La autoridad del rey no se discute. Nadie puede pedirle cuentas al rey. Nadie puede hacerlo. El rey puede hacer lo que quiera. Por eso no hay que salir de su presencia sin su permiso, ni tampoco insistir en hacer lo malo. ¿Quién es el rey de los reyes? ¿Quién es el rey de los reyes para tu vida? Entonces no polemices, no contiendas, no pelees. Acepta, acate. Publíquese, comuníquese y cúmplate. Yo te salvo, tú me obedeces. Es Dios y puede hacer lo que quiera. Eligió a esa persona para que fuera el mandatario, escogió a esa persona para que fuera el gerente, escogió a ese hombre designado para dirigir. Proverbios 16. Proverbios 16, 14. Proverbios capítulo 16, versículo 14. ¿Listo? Listo. Mira lo que dice. La ira del rey es mensajero de muerte, mas el hombre sabio la evitará. En la alegría del rostro del rey está la vida y su benevolencia es como nube de lluvia tardía. Esto nos enseña el poder que tiene el rey. Es cierto, puede tomarse atribuciones que no le competen o tomar decisiones drásticas que a mí no me parecen. Es cierto que puede llegar a ser inmoral, un mal jefe, pero el rey puede destruir o promover a quien quiere y como quiere. ¿Injusto? No te apresures a alejarte. No te unas a un asunto maligno, porque él hará lo que le plazca. Salomón quiere animarnos a conducirnos con sabiduría en las diferentes circunstancias de la vida, incluyendo los que están o los que no están en autoridad. Ese es el tema. El tema no ha cambiado. La razón que Salomón nos da para ser leales y obedientes a la autoridad del gobierno no es ser práctico o experto, sino teológico. Debemos obedecer al gobierno civil porque somos responsables ante Dios de esa obediencia y aunque no somos una nación teocrática y nuestro presidente no desciende de David como Israel, lo cierto es que el gobierno humano en cualquier parte del mundo es establecido por Dios para que haya un orden en este mundo. Miren, y esto que estamos leyendo es para cualquier forma de gobierno, esposa, hijos, empleador, empleado, gobernante, porque todos estamos sujetos bajo una cabeza. ¿Saben que estamos viviendo una época donde los héroes son aquellos que no se someten a la autoridad? Nunca se someten a las reglas y él es quien gana siempre. El respeto a la autoridad no es una señal de debilidad. Debemos obedecerla, respetarla, a menos de que entre en conflicto con las cosas de Dios. Último consejo, puesto que la palabra del rey es soberana, ¿quién le dirá qué haces? El rey tiene la autoridad de dar órdenes y nadie puede decirle lo que tiene que hacer. Todo creyente sabe que tiene un rey y es el Señor Jesús. Él tiene toda autoridad y lo que dice, como ya lo vimos, es algo autoritativo. Incluye su autoridad suya de Él. Es una orden lo que estableció en su palabra. Salmo 103:20 dice, bendecid a Jehová, vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Ojo con eso, obedeciendo a la voz de su precepto. Es cierto, es cierto. Habla de aquellos que están cerca del trono majestuoso al cual hoy nosotros estamos contemplando, pero que un día estaremos allá.
Ellos cumplen por obligación, nosotros erramos por convicción. Debemos hacer la voluntad del Rey, gústenos o no nos guste. La palabra de Dios es potestad, la palabra de Dios es poder. ¿Se acuerdan lo de Nabucodonosor allí en Daniel 4:35? Nabucodonosor reconoció que el cielo gobierna, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo. Si un hombre como Nabucodonosor pudo reconocer esto, ¿por qué nosotros no? El mundo es como nada, los gobernantes son como nada, los gobernados somos como nada delante de Dios. Y la escritura nos dice, el cielo gobierna, el cielo gobierna. Tenemos que reconocerlo y cambiar nuestra actitud con respeto y con respecto a nuestros gobernantes. Dios es la cabeza y el mundo se postrará ante él. ¿Quién hace todas las cosas según el designio de su voluntad? ¿Quién? Efesios 1:11 dice, en él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Todo está funcionando perfectamente. Es Dios quien sostiene todo esto. Es Dios el agente universal. Dios lo hace todo. Su acción no se limita a una sola cosa. Todo está bajo el control absoluto de Dios. Se ve en todas partes. Cuando miras la naturaleza es Dios. Cuando miras el arco iris es Dios. Cuando mires a las autoridades es Dios. La palabra del rey tiene autoridad final y nadie puede pedirle cuenta de sus actos. Es como si un mortal, un simple mortal como yo, esté pidiéndole cuentas al Todopoderoso. Hey, Señor, ¿qué te pasó? ¿Por qué pusiste A? ¿Por qué lo hiciste así? ¿No es mejor que lo hagas de esta manera? Miren, por favor, algo que yo he aprendido de Dios es que Dios no se disculpa. Ay, Dios no dice se me olvidó tal cosa. Dios nunca te va a decir no sé qué hacer. O mejor aún, Dios nunca te dice no sé qué hice. Y la creación debe callar ante su creador, ante su señorío y obedecer. Yo te salvé, tú me obedeces. No hay de otra. El único hombre verdaderamente sabio es el Señor Jesucristo. El verdadero rey del pueblo es Dios y sus mandamientos no son gravosos y deben ser cumplidos. Salomón lo escribe porque lo investigó. Al final de sus días estaba en rebelión con Dios, pero al final pudo decir, el fin de todo discurso oído es este, teme a Dios y guarda sus mandamientos porque este es el todo del hombre. Esta biografía fue escrita por el mismo Salomón, colocado de manifiesto primeramente sus pecados y reconoce que solamente Dios gobierna. Él perdona todas nuestras iniquidades, no recuerda nuestras transgresiones, pero todo trae consecuencias. Ojo con eso. Desobedecer a Dios trae consecuencias. Desobedecer a Dios trae consecuencias. ¿Quieres tener consecuencias? ¿De verdad quieres tener consecuencias? En esta mañana vamos a terminar con preguntas muy negativas. ¿Quieres seguir ese camino? Es un camino de perdición, pero ¿quieres seguirlo? Está bien. ¿Vas a seguir desobedeciendo? Perfecto. Tenemos que orar por nuestra autoridad principal, el presidente de la República, por su gabinete. Orar por la policía, por las fuerzas militares. Tenemos que orar por nuestros padres, por nuestros jefes, porque esto concierne a todo eso. Pero si quieres seguir ese camino, ya sabes que el camino es de perdición. Oremos. Padre, te damos gracias en esta mañana por todo lo que nos das y por todo lo que haces. Señor, gracias. Tu palabra ha sido predicada y hoy te pedimos en el nombre de Jesús que seas tú, por favor, ayudándonos. Ayúdanos con el señor presidente de la República. Te pedimos para que seas tú, Señor. También por las fuerzas militares y de policía. Gracias te damos por ellas porque permiten que un Estado esté sujeto. Porque si no estuvieran, Señor, estaríamos viviendo un mundo de anarquía. Gracias te damos, Señor, también por el liderazgo. Gracias te damos, Señor, por todo lo que estás haciendo con esta tu iglesia. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Dios guarde, Dios bendiga. Hasta la próxima. Chao, chao.